A proceder a romper el papel. Que toda sexy. Uy, gracias. Radio con cámara. Miren lo que es esto. Una belleza. Bueno, contanos, Chuni, ¿qué es? Es un rutini. Vale, Con razón. es un vinito. Se conservó durante 12 meses en barricas de roble Es lo mejor que francés. hay en vinos, hablando, digamos. Están estos vinos y después están los vinos que te ponen violento, ¿viste? Los que tomás y le querés pegar a tu vieja. Con esto no, tomás y te vas a dormir, ¿viste? Te queda... Acá Elena rompió el papelito que hasta dice rutina y todo. Yo, nada, Sí, eso no. debe salir como $100, boludo. Sí, no sé sí, obvio, debe venir cotizado Che, pero también en la botella. Yo tomo agua y le quiero pegar a mi vieja. ¿Tengo algún problema? No, hacete ver nada. Nada. Es según el agua, si por ahí pasó por ahí, capaz que... Pará, no digas eso. No tenemos palo. No digas eso. Es parte de poco, pero vamos Eh, para otro lado. No te permito que hables mal contra un anunciante de la radio. No me Es una... dejaste terminar, dije que si pasa por ahí ya no. Digo, si tomás del pozo, sí, olvídate. Ah, bueno, yo ahí pensé está. eso, yo entendí eso. Ah, Che, para, yo tengo agua de pozo. Así está. Bueno, Sí, ahora por favor. arrancamos. ¿Cómo está tu mamá? Ahora llamo a ver cómo está. Antes que ustedes vinieran, mientras ustedes estaban, no sé, tomando alcohol por ahí, acá habíamos empezado a hablar del Superman Guzmán. ¿Te acuerdas de Sandro Guzmán? No el intendente, el arquero El arquero de Boca. de Boca que terminó Yo siendo... antes quiero agregar algo. A ver. Hoy hay una sensación en la calle de como que entramos al mundial. ¿No sienten eso? ¿Pero a qué lo atribuís? ¿Al clima? No, ¿Al no, cierre no, del al cierre tema de deuda? Sí, sí. No sé ustedes, yo he estado hasta hoy en una situación de como en algún momento la crisis me llega. Digamos, ya sentía que el agua me estaba llegando a las rodillas, ¿viste? Y el gobierno era como una especie de los músicos de Titanic tocando violín. Haciendo que Sí. el suplicio sea un poco más. Sí, sí, sí. Hoy siento como que Rose dejó un espacio y subía a la valija de que no se hundió. Hay un tema. Una sensación económica. Si a ustedes no le pasa, digamos, no tenían esa sensación de que en algún momento me llega la crisis y ya está. Sí, puede ser, no tanto como que te ibas a hundir, pero sí había una cuestión de, digamos, que los que estábamos interesados en temas políticos, ya medio nos fastidiábamos el hecho de que todo lo pospusieran para cuando cerraran el acuerdo de la deuda. O sea, bueno, ahí ponemos primera. Cerramos el temita de la deuda y ponemos primera. Recordemos que antes de la pandemia, la fecha estimada de cierre del acuerdo iba a ser fines de marzo. Claro. Sí. Decían, bueno, fines de marzo, yo me acuerdo incluso, no sé qué, SMATA le presentó un proyecto para reactivar la industria automotriz y decía, bueno, en fines de marzo, abril, cuando cerramos el tema de la deuda y sepamos cuánta plata podemos gastar, vemos qué podemos hacer. Bueno, eso finalmente ocurrió. Era una novela, o sea, yo me acuerdo, antes de ayer, se pudre, se plantó Alberto, no sé de más, y de golpe se hicieron amigos. Cayó una propuesta y vieron la diferencia, no sé qué, y se arregló. Recordemos, pongamos un poco en contexto, porque no todos tienen por qué saber de qué estamos hablando, ni la magnitud del tema de la deuda para la salud de una economía y de una nación. Argentina tiene ciclos recurrentes, por desgracia, de endeudamiento. El último de los cuales fueron los 4 años del gobierno de Macri. Es decir, en 2015 Argentina tenía un montón de problemas económicos, tenía inflación, tenía tal y cual problema, pero no deuda. O sea, uno de los méritos de los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner había sido desendeudar al país, quizás hasta demasiado, hasta el punto de tener pocas reservas para hacer política económica. Sí. Pero incluso los papers que emitía el gobierno de Macri en los primeros meses de su gestión, cuando iba a buscar guita afuera, decía, Argentina es uno de los países con el índice más bajo de deuda en función del PBI. ¿Qué recuerdas? Eso es el coeficiente que más se tiene en cuenta. O sea, es como vos sos, no sé, un laburante, te entra 100 y de deuda tenés 30. Entonces no es lo mismo que el 30% de tus ingresos estén hipotecados por deuda que si es el 70, el 80 o el 100. Bueno, era re poco, sobre todo en dólares, porque la deuda nominada en pesos es otra cosa, es una moneda que vos emitís. La deuda en dólares, vos los dólares no los fabricás, los tenés que conseguir a través de la balanza de pagos. Perfecto. Bueno, estuvo la decisión política del gobierno de Macri de pagarle 110% de los buitres. O sea, esa pelea que tenían, ese minúsculo grupo de acreedores que había quedado voluntariamente afuera de los canjes de 2005 y 2010 para carancharla, para ir a un tribunal internacional y cobrar el 100%.
el kirchnerismo no le había dado bola, había entrado en digamos, conflictos legales. Viene Macri y dice, no, yo les pago. Es más, desde antes, desde la campaña decía, le voy a pagar todos los buitres porque estamos en default y Argentina no puede crecer porque le pagó. Después, la política económica, o sea, abrís las importaciones, tenés un tipo de cambio congelado para hacer campaña y empezás con los déficits constantes en balanza de pagos. Y encima, el gran crimen de las políticas de endeudamiento, no solo el de Macri, fue lo siguiente, endeudarse para pagar gasto corriente. O sea, tomar deuda en dólares para pagar gastos en pesos. Eso es un crimen, o sea, es de lesa economía, en el sentido de que vos sos el Estado, podés cubrir con deuda en pesos, o sea, pero bueno, venían con el axioma de que no se puede emitir y tampoco se puede gastar más porque el Estado no, digamos, tiene que estar equilibrado y no puede emitir. Entonces, la única forma de financiar el déficit era deuda externa. Con esa excusa y habiéndole pagado a los buitres, más las deficiencias estructurales, el quite, digamos, de las retenciones, que era el problema estructural que Argentina tiene en balanza de pagos, lo hicieron 10 veces más grave. Entonces, en el curso de 4 años, nos metieron en el horno con una deuda de, entre FMI y acreedores privados, 150.000 millones de dólares. O sea, banda de plata. pensá que hablábamos del porcentaje del PBI que es deuda, llegamos al 95%. Imagínate que vos sos un laburante, ganás, no sé, 100 lucas, 95 es lo que debes de... Soy pobre. Sí, no tenés nada, todo lo que entra tenés ¿Qué que... pasa con el Edenor ahora? Bueno, entonces, y esos sucesivos acuerdos con el fondo, con los acreedores privados, implicaban para este año desembolsos de como 33.000 millones de dólares. Era inviable, totalmente inviable. Por lo tanto, comenzó un proceso de renegociación, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con los acreedores privados. Eso iba a determinar, de hecho determina, cuánto margen tenés para vivir. Porque bueno, vos debes 95 de los 100 que ganás. Vamos a renegociar porque si no yo no le doy de comer a mis hijos. Sí, claro. Entonces, entras a negociar y se negoció un periodo de gracia, una quita de intereses y demás. El gobierno venía postergando hasta el momento de cerrar eso las grandes decisiones de política económica. Bueno, déjame saber cuánta guita voy a tener para hacer política económica, para tapar los baches que me dejó el macrismo, para difundir, para, no sé, reactivar la economía y demás. Ahora ya está, por eso es un acontecimiento súper relevante. Para mí es el acontecimiento económico del año. Ya que haya un acuerdo, ya no te pueden correr por derecha diciendo que estás en default, que de hecho el default lo heredaste, le da a los mercados la tan preciada certidumbre que quieren tener para invertir y para endeudarse. Esto es muy importante también para el sector privado y las provincias, saber que se pueden endeudar, o sea, eso le abre la puerta en el financiamiento a las provincias y a las grandes empresas. Entonces, bueno, es un quiebre en el horizonte económico. Como hablábamos en otras ocasiones, es un quiebre y es, así, te hablo un horizonte. ¿Qué es un horizonte? Es un campo de posibilidades. Vos ahí tenés que tomar decisiones. Y veremos qué es lo que hace el Estado Nacional con este nuevo horizonte que se abre. Entonces, hablando de deuda y lo determinante que es para la vida de un Estado-Nación, de las personas, este corset y esta mochila, todo ahora está muy bien usada la metáfora de la mochila, queremos interpelar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes hablando de deuda. No, y además rompimos el chanchito. O sea, pagamos y rompimos el chanchito. Salimos a comprar como bueno. Ya estamos comprando crédito. Claro, Ya- me fui a comprar las zapatillas Nike, ¿viste? Cobré el aguinaldo, me Sí. fui a comprar la zapatilla, el celular, Pensá no lo rompí la siguiente. pared, pero... Pensá lo siguiente, tenés vencimiento de la tarjeta de este mes de, no sé, el 70% de tu sueldo. Lo refinancié. Lo refinanciaste, ahora pagás el 30%. ¿Y qué fui a comprar? ¿Qué fui a comprar? Ponchame acá lo que fuimos a comprar. Ahí está. Cambio de frente más. ¿Qué fuimos a comprar para regalarles a ustedes? O sea, viste, como buenos negros peronistas que somos, vamos y compramos para regalarle, vamos a tomar lo demás. La comida la de Mirá Estamos esto, festejando. papá. Mirá lo que estamos festejando acá, que bueno, logramos hacernos amiguis de los fondos, buitres, y lo festejamos con todo, con ustedes, pero para eso hay condiciones. Como todo acuerdo, hay condiciones que hay que Exactamente, cumplir. la remó mucho el compañero Guzmán para llegar a un acuerdo, entonces ustedes Es van a más, nos mandó el listado del pliego de condiciones para ganarse el rutina y Sí, lo sí, sí, mandó nos llegó hasta en recién, eso está. nos llegó recién del Por Ministerio de eso Economía. llegamos tarde, veníamos de esa. Vienen del Ministerio de Economía Sí, ustedes, sí. exacto. Entonces, ¿cuál es el pliego de condiciones, Luna? Bien, la consigna del día de hoy es alguna situación
que tenés, puede ser en presente o hayas tenido una deuda con alguien o alguien tenga o haya El tenido tema una de deuda hoy con vos. es deuda. ¿Qué situaciones, qué deuda pendiente tenés o tuviste o tienen con vos? Puede ser deuda de tipo material o moral. Anécdotas queremos. Anécdotas, historias. Y cuanto más perversas, mejor. Sí, y recuerden que el tipo queremos que- reír, queremos reír. el que mande un audio tiene como Tiene un plus. Un plus. Sí. O sea, no vamos a determinar que gana o no, porque hay historias No. que la verdad que son muy bien contadas, son muy Sí. bien. Hay gente que escribe muy bien. Digámoslo así, si no, Ay, sí, por si favor, no sos mis Cortázar para preferidas. escribir un mensaje, manda un audio.